Muy buenas tardes con los que recién se reintegran. Vamos a ver la clase del día de hoy de Derecho. Le escuchaba a una compañera que decía cuál era el tema que íbamos a ver, o sea, íbamos a adelantarnos un poquito. Y para eso quiero siempre, pues, recordar qué fue lo que vimos la clase anterior. Y una compañera lo recordó hace unos 40, 50 minutos antes y quisiera saber si todavía lo recuerda. ¿Sí? Sobre los derechos reales. Veamos algo sobre los derechos reales, unos 10, 15 minutos, y de ahí pasamos a ver las obligaciones, que es un tema un poco extenso, y me gustaría que lo pudiéramos conversar completamente todo, ¿sí? Entonces, ¿qué son los derechos reales? Compañeros, recuérdenme, les escucho. Es un poder jurídico que ejerce, o sea, es algo que adquiere una persona sobre una cosa u otra cosa. ¿Ya? ¿Qué más Algo, podemos? digamos, por ejemplo, que yo estoy ejerciendo, digamos, un teléfono, algo así me pertenece a mí. ¿Ya? ¿Qué más conocemos o qué más recuerdan sobre los derechos reales, Leslie? Geraldine y Shirley, enciendan la cámara. Ya. Geraldine, encienda la cámara. ¿Le escucho? Sigan nomás. Ya el derecho real también está como subentendido de hay un latín que salía ahí, si bien me recuerdo, pero decía que el derecho real era que una persona le daba un poder jurídico a una persona que tenga el derecho de sus bienes, puede ser una casa o más bien también de dinero. No. A ver, Geraldine, ¿qué es el derecho real? Geraldine, activa tu audio. ¿Qué es el derecho real? ¿Qué es el derecho real, Geraldine? Le escucho. Geraldine, ¿me escucha? Sí, le escucho. Contésteme lo que le pregunté. ¿Qué me dijo? ¿Qué es el derecho real? Ya leímos, Geraldine, ¿qué es el derecho real? Vente algo de la cabeza. Dígame, le escucho. ¿De qué? ¿De qué? A ver, Kevin, ¿qué es el derecho real? El derecho real es un poder jurídico. Es un poder jurídico. El derecho oral es un poder jurídico, ¿Sobre qué? que es una persona que ejerce sobre una cosa. Sobre una cosa, sí. Ok. ¿Qué es el derecho real, Kevin? Kevin. Por favor, compañeros, les pido de favor que no se acuesten, ¿sí? Siéntense. Kevin, Ángelo y todos los que por ahí veo que están acostados. Generan pereza, muchachos. Siéntense, que No me he así. acostado, profesor. Recostado sí estabas. Igual que Ángelo. Ya, recostado, profe. Le están haciendo dar pereza a Noelia y a Shirley. Sí. Ya, escucha, a ver, te escucho, Kevin. Los que recién llegaron, por favor, coloquen presente, no se olviden. ¿Qué sería el derecho real? Es un poder jurídico, profesor, Ya, ok. Ya eso lo mencionó Geraldine. ¿Qué más? que en forma directa o indirecta ejerce sobre un bien. Sí. Ya, ahora, un ejemplo quiero escuchar, Ángelo, de un derecho real. Como por ejemplo en los alquileres de casa, digamos que yo alquilo una casa, la persona que está alquilando la casa no puede hacer
destruir la casa porque no es de ella, sino es mío porque yo se la estoy alquilando. O sea, No porque entendí. la casa, No o sea, entendí. digamos, la casa es mía ¿Ya? y otra persona no puede hacer cosas que a ellos les guste en territorio que son Pero eso no es ejemplo de derecho real. territorio que pertenece a mí. Ese no es ejemplo de No. derecho real. No. Isaac, un ejemplo de derecho real. ¿Cuál es el derecho real? A ver, estamos hablando de derecho real. Lo que tú dices sería una contravención o lo que no puede hacer una persona que no tiene el derecho real, sino un derecho, dentro de las divisiones teníamos 2 clases de derecho. ¿Sí? Isaac, Derecho Ya. real. escucho. Sería el ejemplo de una persona que tiene la adquisición de poderes de escritura de un solar o de un Sí, aunque no te escucho mucho, pero sí escuché lo de la escritura. de- Eso es un derecho real. Es el poder que tiene, el poder jurídico que tiene una persona sobre una cosa. Ustedes mismos lo dijeron. Entonces, si yo soy el dueño de una casa o de un terreno y yo tengo la escritura, ese es el poder jurídico, ese es el poder real. ¿Sí? Yo soy el dueño de este teléfono y sin necesidad de escritura, solo con que yo lo tenga, se supone o la ley supone que este bien que está o que se encuentra en mi propiedad es de derecho real mío. ¿Sí? ¿Sí me explico hasta ahí? Ya, otro ejemplo, no es Piguave. Recién se levantó Piguave, hizo así. A ver, Piguave, dígame, le escucho. Analice. Supongo que un ejemplo de derecho real podría ser que una persona tiene una laptop ¿Ya? y por X motivo desea venderla y ¿Ya? como la laptop fue vendida ella no sería el dueño de aquello. ¿Quién es el dueño de la lacto? El ¿Quién señor que tiene se la compró. ¿Quién tiene el poder real sobre la lacto? El derecho real. El señor que la compró. Ok, así es. Simple y sencillo. Cuando nosotros tenemos el derecho real, se ejerce sobre la cosa durante el tiempo que pertenezca con nosotros o dentro de nuestro dominio. Con el ejemplo que explica Piguave, yo soy dueño de la computadora, yo tengo el derecho real sobre ella, pero cuando ya la vendo a Kevin me dé el dinero, yo reviso que esté completo, porque soy desconfiado, Kevin revisa que la computadora esté en buen estado. Ahora pasa a ser derecho mío. Exactamente, el derecho lo tiene Kevin. Ahora, una pregunta, yo sé que me están prestando atención. Gómez, si yo le vendí la computadora a Kevin y él tiene el derecho real, ¿yo puedo ejercer algún derecho sobre la computadora que le vendí a Kevin? Ya no, ¿Por qué? porque ya no le pertenece a usted, sino a él porque se la vendió. ¿Quién tiene el derecho real sobre la computadora? Kevin. Ya, ok. Al parecer sí están entendiendo. Entonces esto es simple, ¿sí? Ahora, de los derechos real, también tenemos, bueno, ya lo vieron el ejemplo. Quiero conocer, no sé si recuerdan, cuáles eran las características del derecho real, ¿sí? Se las voy a recordar de forma un poco rápida, que era inmediatividad, que quería decir o era referente a que en el momento que hicimos la transacción, yo recibí el dinero, déjenme hacerle el ejemplo para que vean que se hacen los ejemplos bien. Ay, qué vergüenza, no tengo. Ay, sí, aquí. Ya, digamos, el dinero y el bien en este caso, que es el teléfono, al momento que ya se hace el cruce, yo tomo el dinero, el señor agarra el billete, desde ese momento cada uno tiene
el poder real, el uno sobre el dinero, este vendría a ser del Señor, y este vendría a ser mío, ¿sí? ¿Me quedó claro? Ninguno de los dos puede ejercer un poder hacia el otro bien. Ni yo a decirle a él que me diera $1, porque somos panas, o yo decirle a él que yo necesito hacer la llamada, o lo tiro al suelo, o viceversa, o yo destruir el dinero. Ninguno de los dos va a tener poder sobre el otro bien. Es inmediato. No es que cumple se parece, un tiempo, tiene un tiempo, como decir, yo le compré ahorita, pero tengo 48 horas para revertir esa situación. No sucede así. O como cuando ustedes suben el deber al aula virtual que le dice, tiene 30 minutos para poder corregir. No, acá no funciona así. En el momento que hizo la transacción, ya cada uno adquiere el dominio real sobre eso. Profesor, ¿y el de una casa es inmediato o no? De igual manera, siempre y cuando la documentación esté en regla, ¿sí? Siempre y cuando la documentación esté en regla, porque ya yo... no, también ahí se firma un documento de compraventa. Sí es inmediato. Sí es inmediato, porque sí, es de inmediato. Entonces, igual funciona. Yo tengo el dinero, el documento, cruzamos, se firma el acuerdo de compraventa. En el acuerdo dice que yo tengo que pagar 25,000 y yo le estoy pagando los 25,000 y él me da el documento. En ese momento, con ese documento de compraventa se comienza a generar todos los trámites concernientes, como la escritura, el cambio de dominio, en este caso, porque acá se maneja el dominio, ¿sí? El dominio de la escritura, se hace el cambio en el registro de la propiedad, en avalúos y catastro, y todos esos lugares, pero ya está un documento de compra-venta que estipula que yo di $25,000 por la compra de esa casa, ¿sí? En caso de suscitarse un problema de forma legal, ese documento vale $25,000, ¿sí? Y esa casa no puede ser vendida a otra persona que no sea a mí. Si en tal caso él llegase y dijera, no, ahorita le voy a pagar mejor acá, le voy a vender a otro señor, y él llega y le vende. Y yo tengo con hora y fecha cuando yo la compré. Sí, por eso es bueno estipular en los documentos hora y fecha de las transacciones que se realizan. Porque puede ser que yo compré a las 2:53 del día 21 de julio del 2020 y él compró a la 1:28. ¿Sí? Ahí está revendida. Exactamente, está revendida, pero el primer dueño vendría a ser la primera persona que realizó la transacción. ¿Sí? No es necesario que sí, que es el mismo día, no. Yo realicé primero la transacción. Si el dueño procedió a hacer, si el dueño procedió a hacer una transacción más adicional a un bien que ya no le pertenecía, eso se llama estafa. ¿Sí? Porque el bien ya no era de su dominio. Él ya le estaba vendiendo humo. ¿Sí? Es diferente. Ya, ok. Otra de las características es absolutividad. Cuando yo compré la casa, sigamos con el ejemplo, no es que una parte de la casa sigue siendo del que me la vendió, o el baño no lo puedo utilizar porque es del señor, no. Es absolutamente mía, ¿sí? La casa es absolutamente mía. No hay una partecita chiquitita que aquí no puedo utilizar porque es parte de él, no. Toda es tuya, ¿ok? Claro, porque el que la vendía no tiene derecho a nada, pues. Así es. Ya, el de corporeidad es el del poder, o sea, de poder tener el poder del dominio sobre algo, tangible y percibible. Eso quiere decir de que si yo lo puedo ver con uno de mis sentidos, en este caso la vista, o lo puedo escuchar, o lo puedo palpar, ese viene a ser de corporeidad, o sea, que lo puedo tocar. Eso también entra como las características que tiene este clase de derecho. Y de ahí también mencionábamos cosas básicas, que a la larga la característica es que tiene una duración ilimitada mientras exista físicamente el objeto sobre el que se ejerce. Aquí yo les preguntaba de que si yo tengo este billete, cuidado con agarrarlo, si se pierde ya sé quién lo agarró, ya vi que no está mirando mucho. Ay, ¿Ya? profe, yo pensaba que era de 20. No, es de 5, ¿y qué? No vale. No vale. Sí, Bueno, a mí no me hacen estorbo en el bolsillo. a las
8. Leslie, con razón que te vi tocando la pantalla. Sí, sí. Diablo, Ya, Leslie. escuchen. Si este billete que está aquí se desaparece, no sé dónde está, Leslie lo cogió. ¿sí? No sé dónde está el billete. Entonces, ¿dónde sigo siendo dueño del billete? No, ya, no, bueno. ¿Por Sí, qué? porque usted mismo lo Sigue siendo perdió. dueño. ¿Por qué sigo siendo dueño y por qué no sigo siendo dueño? Escuchemos primero a Kevin. Kevin, te escucho. Bueno, para mí creo que es como el ejemplo también, bueno, ¿cómo Sobre- puedo decir? Que si se le pierde un... Solo sobre el billete. Solo sobre el billete, para no confundirlo. Sí, sigue siendo el dueño porque ese es suyo, pues. Pero ya desapareció. Sigo siendo el dueño, dices tú. A ver, Ángelo. No. O sea, no sigue siendo el dueño porque, o sea, mentalmente es suyo, pero para la gente que lo ve, va a Mentalmente. decir, o sea, claro, porque si se me perdió un billete que era mío, Pero se perdió, pero, pues. pero otra gente va a pensar que se lo encuentra, o sea, obviamente va a pensar que es de otra persona, pero se lo encuentra y una vez que lo tome, ya es de ella. A ver, Porque Isaac. Isaac, vamos a ver si resuelve este enigma. Ya, Y me dices profe, por qué. Sí, no y por qué. ya no, o sea, no tiene derecho real, porque el derecho real ya es de Estados Unidos porque él los crea. Pero sí tuvo derecho de posesión. Pero una vez que ya se le perdió, ya viene ese derecho de posesión de otra persona que se lo encontró, pues. Me los Fue enredó suerte de más. la otra A ver, persona. mientras el billete exista, Ya mencionó la fábrica ahí, Isa. sí, Es ya suyo. se me fue muy lejos. Mientras el billete exista, que es la característica primordial, tiene un dueño, soy yo. ¿Sí? Soy yo, que quede claro, Leslie, que te estaba viendo media rara. Soy yo. Sí, pero si él desaparece, ya no existe, ya no está la cosa, no está el bien. Entonces prescribe mi dominio. ¿Sí? Ya no hay cosa, ya no hay billete. ¿Sobre qué soy dueño? ¿Sobre Ya no una tiene idea? más No. No, ya no de nada. existe. No, Es pues simple. porque Por eso les dije, la característica fundamental es que se acaba. por eso me confundí con el billete, profesor. Sí, usted se la sabía con manzana. Mentira, se la sacó como torero. No, escúcheme. La idea es que siempre que exista el bien tangible, vas a tener dominio. Pero si él desaparece, no tienes dominio. Pues no es que ya no existe, no hay. No podemos vivir de una fantasía, o como decía Ángelo, de que yo tengo una idea que el billete es mío. No, pues, porque yo estoy en la tienda, ¿no? Voy a comprar, llevo 10 billetes y pago dentro de los 10 billetes, pago uno, me quedan 9 y otro se me cae. Llego yo, me doy la vuelta, no me fijo, y lo agarra Noelia. Tiene cara de que el billete hizo así, ojito. Entonces lo agarra Noelia el billete y se lo guarda en su bolsillo. ¿De quién es el billete? ¿Quién tiene derecho real sobre el billete? Noelia, pues. ¿Sí? Tiene Noelia ella, profesor. Sí, porque yo como compruebo de que ese billete que tiene ella en su bolsillo no es de ella, si está está en su posesión, lo tiene ella en su dominio, que es, en este caso puede ser su cartera, su bolsillo, el teléfono atrás de la oreja, o como yo en su momento lo tenía, entre los dedos, y que lo estaba moviendo a cada rato, ¿sí? Entonces, mientras exista el bien, hay quien tenga un dominio. Mientras no exista, pues no hay nadie, ¿ya? Ok, en eso ya hemos quedado claro y vamos a pasar a una parte interesante. ¿Qué a ustedes se les viene a la cabeza cuando escuchan obligaciones? Pero estamos hablando en derecho, no se olviden. ¿Qué son obligaciones para ustedes? A ver, vamos a escuchar a Vizcaíno. Luego sigue Kiara. De ahí sigue Doris y Shirley. Ya, pero no se olviden de los nombres que digo, que yo sí me olvido. Ya, entonces sigamos primero Vizcaíno, ¿ya? ¿Qué son las obligaciones? Las obligaciones vendrán a ser la responsabilidad, o en este caso, La responsabilidad.
¿Qué más, Sí. Kiara? ¿Qué Las más son las obligaciones vendrían obligaciones? a ser Kiara, Las obligaciones son los valores que tiene una persona y también están relacionados con lo que es la ética. verás que les dije en derecho. Ya. ¿Qué más son las obligaciones, Sidley y Doris? En ese orden. ¿Qué son las obligaciones? Sí. Las obligaciones, profesor, son, o sea, yo tengo la obligación de cumplir con su tarea. Para mí esa es una obligación. No, ok. Eso es un deber. Pero ¿Qué es una también es obligación? una obligación. ¿Qué es una obligación? En derecho. Recuerden que estamos hablando en derecho. ¿Qué es una obligación? Son fuentes de obligación. Les mandé a consultar. ¿Qué más? A ver, ¿quién más está en la lista de los que me deben contestar algo? Noemí, Pihuave, enciende su cámara. A ver, Mari Rosales. Ah, faltó Shirley. Shirley también faltó. Profe. Shirley y de ahí Leslie. Yo. Mande. A ver, dígame. Le escucho. ¿Qué es una obligación? Son fuentes de obligaciones aquellos hechos jurídicos que dan origen a la obligación, es decir, los hechos jurídicos mediante los cuales dos personas se encuentran en la situación de deudor y acreedor. Uno del otro, la ley obliga a que aquel que haya escrito algo pague obligatorio, es decir, la obligación. ¿Ya? En clase. ¿Qué más? ¿Alguien más que seguía? Bueno, aquí la tenía. Ah, Shirley. Shirley, ¿qué es una obligación? Nos quedan 10 minutos y volvemos a conectarnos. Enseguida voy a tratar de enviarles el link. Shirley, cuénteme, ¿qué es la obligación? ¿Qué es una obligación? ¿Qué es una obligación? Se puede definir como no se puede definir un vínculo, un objetivo de alguna obligación de su trabajo, tener una obligación del derecho. No, quiero saber cuál es, o sea, ¿qué es una obligación? Tomando en cuenta que estamos hablando en derecho mercantil, o sea, basados en derecho. ¿Qué es una obligación? ¿Sabe? obligaciones jurídicas. Sí, pero ¿qué Un es? patrimonial pasivo, pues, rama de derecho civil. Puede ser. De verdad que no. Mari Rosales. Profe. Sí le escuché, dije, puede ser. Mari Rosales, ¿qué es el derecho? ¿Qué es la Dígame. obligación? ¿Qué es la obligación? La obligación, y no estábamos en derecho. Ve, Sí, digo, pero- sí, la obligación, aquí la tengo. Ya, dice, se puede definir como un vínculo jurídico por el cual las partes deudoras y acreedoras quedan ligadas. ¿Ya? Yo tengo Ya. dos conclusiones que van cerca a lo que han mencionado. La obligación es Ya. atar, amarrar, ligar. Se definía como el vínculo jurídico que se da entre dos o más o dos partes y que tiene por objeto dar, hacer o no hacer algo. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes una obligación es con alguien de hacer algo. ¿Sí? Esa es cuando la se compromete. obligación. Sí, es un compromiso que te ata, que te amarra, en este caso te liga a realizar esa actividad o no a realizarla. Otro concepto es un vínculo jurídico establecido entre dos o más personas por virtud de la cual una de ellas, el deudor, acá ya habla ya desde el lado mercantil, o debitor, se encuentra en la necesidad de realizar un provecho de la otra. El acreedor o creditor, una prestación.
¿sí? Esta se refiere ya más al tema mercantil. A ver, llego yo y le presto, vamos a sacar vuelta el billete, Dios mío, esto es pura plata. Le presto un billete, no se ve muy bien, no importa, después se me lo lleva Leslie, le presto un billete al compañero Kevin, ¿sí? Al 5%. Él tiene la obligación, porque él ya está atado dentro de un contrato hablado entre las dos partes, de cumplir, de que él tiene que pagarme los $5, que no los mencioné antes, $5 a un 5% mensual. Y él me dijo que me iba a pagar en 3 meses. Eso quiere decir de que él me tiene que pagar por los $5 un valor de $6.50. Cuando terminen los $3, los 3 meses, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, él ya está obligado, está atado, está amarrado, está ligado a cumplir su obligación. En este caso, es una deuda, que puede ser adquirida de forma voluntaria o involuntaria, ¿sí? Ahora, ¿qué más tenemos acá como obligación o parte de ella? Para luego entrar a la parte pertinente, que todavía digamos, nos quedan 6 minutos, solo voy a leerles las características y luego vamos a pasar a otra parte un poco también fundamental. Dice, de las características, es un vínculo, porque es un lazo entre el acreedor y el deudor, que era que les mencionaba, es un vínculo que, jurídico, porque se exige por parte del acreedor al deudor, no es un lazo moral o ético. Claro, no tiene nada que ver, porque en ocasiones son cosas que no van con la moral y la ética, pero están por medio de un contrato y que vincula al uno con el otro. Tiene por objetivo dar, hacer o no hacer algo, es decir, una prestación o una abstención que debe ser real, posible y lícita. No se olviden, lícita, o sea que debe estar sobre los estamentos de la ley, sin saltárselos ni romperlos. O sea, no puedes agarrar y hacer un contrato diciendo de que tú tienes un contrato de 5 años, vas a ganar $20,000 mensuales, y porque tienes que robar todos los días, ¿ya? Ese contrato no es lícito. Puede ser que no sea posible. Entonces, todo eso incurre con la ley. Los sujetos activos y pasivos de la obligación deben ser determinados o determinables, pero de forma clara, porque las obligaciones es un derecho personal, exigible a determinada persona en contraposición a los derechos reales, ¿sí? O sea, no podemos pedirle cosas que sabemos que no va a cumplir porque estaríamos realizando algo innecesario. ¿Por qué habla sobre los derechos reales? Porque, como les decía, no puedo mandarle a que él quite el dominio o el derecho real de una cosa a una persona y eso tenerlo dentro de un contrato, ¿sí? Chicos, entonces vamos a cerrar esta primera parte y en un instante regresamos para culminar, porque todavía entramos a las fuentes de las obligaciones. Esta fue solo un pequeño preámbulo y ya vamos a ingresar a esa parte, ¿sí, chicos? Traten de hacerlo de inmediato para avanzar. Apenas entren 5 compañeros, yo voy a iniciar la clase, ¿sí? Me estoy dando cuenta que se demoran demasiado. Sé que tienen algunos problemas, pero tratemos de irnos acostumbrando a ingresar más rápido, ¿ya? Así que en unos minutos nos vemos.